Hola a todos. Bienvenidos a As Nutrition Farms y bienvenidos a la tercera temporada de la serie de videos Cómo hacerlo, que ha demostrado ser bastante popular, este tipo de demostración práctica de algunos de los conceptos básicos de la agricultura nutricional. Estamos aquí hoy en Nutrition Farms en el sureste de Queensland. Es un día que parece muy lluvioso. Hemos encontrado un lugar raro donde la luz nos favorece. Hay un poco de maleza crecida detrás de nosotros, pero vamos a hablar, en esta primera pequeña presentación vamos a hablar sobre la colación. Ahora, lo simple es que tú sal a tu campo, notas esto, lo que se llama clorosis internerval, lo que significa que tienes algo. Las venas de la hoja se han vuelto de un verde oscuro y tienes algunas manchas y colores pálidos en tu cultivo. Y por decir algo, conoces tu cultivo y es una deficiencia de zinc y dices, bueno, 1 kilo de sulfato de zinc, solo para que sepas, es 35% zinc. Es decir, 350,000 partes por millón de zinc. Así que eso es suficiente por hectárea, 1 kilo de sulfato de zinc, y eso cuesta 2, tal vez 2 a 20. Entonces, pues, ¿por qué no haría simplemente eso? ¿Por qué, por qué la gente gasta considerablemente más dinero que esos 2 o 20 para comprar un mineral traza quelado? Voy a explicar el concepto de quelación y también vamos a hablar sobre cómo puedes hacerlo tú mismo. Básicamente, que es mucho de lo que tratan estas presentaciones. Básicamente, la palabra quelato en griego significa garra. Y el problema con tomar tu sulfato de zinc estándar y diluirlo quizás en 100 litros de agua y aplicarlo como spray foliar sobre esa hectárea es que básicamente el zinc es un catión cargado positivamente y la superficie de la planta está muy, muy fuertemente cargada negativamente. Y parte de lo que estás haciendo cuando aplicas spray foliar es intentar lograr un tamaño de partícula pequeño que entrará en el estoma, la pequeña boca respiratoria en la parte inferior de la hoja, muy pequeño. Y estamos hablando de una partícula de 200 micrones, con suerte, para entrar en ese estoma. Y el problema es que tienes esta superficie de la hoja cargada positivamente y negativamente, y zinc cargado positivamente, y tienes esta prisa de un clavo hacia un imán y formas un atasco en ese pequeño punto de entrada, en ese estoma. Y obtienes alrededor del 6% al 8% de ese 35%. Así de ineficiente es porque obstruyes el estoma y no puedes conseguir el punto de entrada. Entonces, ¿qué es la quelación? Bueno, tomas la garra y eso puede ser un químico, algo como el ETA, por ejemplo, es ya sabes, un químico patentado, derivado para ese propósito o desarrollado para ese propósito y también hay algunos agentes quelantes naturales y de eso vamos a hablar porque algunos de ellos son realmente demostrablemente mejores y vamos a hablar sobre cómo puedes usarlos para hacerlo tú mismo. Pero la idea es que estás tomando esa garra bioquímica o química y envolviéndola alrededor del zinc y neutralizando su carga positiva. Y luego, si resulta que ese ingrediente activo o esa garra es particularmente pequeña, y hablaremos de eso, bueno, cuanto más pequeña sea, mejor podrá introducir ese zinc directamente en la superficie de la hoja. Y hablaremos de todos esos conceptos. Así que básicamente la idea es que vas a tomar algún quelante, un agente quelante. Hablaremos de diferentes opciones, y lo vas a añadir a tu sulfato de zinc si quieres hacerlo tú mismo. Y tendrás un zinc quelado que es mucho, mucho más eficiente. Vas a lograr que la mayor parte de ese 35% de zinc entre en tu cultivo. Por eso vas a gastar el dinero extra o hacerlo tú mismo, de lo cual hablaremos. Ahora, solo desde nuestra perspectiva, en términos de quelación de última generación, tenemos algo bastante especial y hablaré de eso antes de enseñarte cómo hacerlo tú mismo. Porque si estás en un cultivo de mayor valor económico que puedes justificar a lo que probablemente sea lo mejor, creo, en el mercado, es algo llamado el sistema de entrega de minerales Shuttle. Y eso en realidad no es quelación, es un sistema extraño desarrollado por un químico sudafricano que lo descubrió por error cuando buscaba un agente quelante para la extracción de oro y luego descubrió este tremendo efecto secundario.
Se llama el sistema de entrega shuttle. Y básicamente tenemos este concepto donde una sustancia llamada, primero que nada, cuando combinas, digamos, algún agente quelante shuttle con zinc, esto se llama Shuttle 7, tiene los 7 minerales traza que están quelados y es un producto muy popular en muchos países. Pero básicamente el concepto es que has tomado este agente quelante o no agente quelante, este agente de entrega y se llama un ligando shuttle. Y primero que nada está este concepto de crear este pequeño corral y el ligando shuttle, este bioquímico, es atraído por el zinc cargado positivamente, los atrapa. Está cargado negativamente. Atrae al zinc cargado positivamente, toma una molécula de zinc y luego atrae a un zinc cargado positivamente hacia la superficie de la hoja. Atraído magnéticamente de vuelta a la hoja cargada negativamente. Se balancea contra la superficie de la hoja y eso puede ser en cualquier lugar. Puede estar en el tallo, puede estar en la hoja, puede estar en la parte superior de la hoja, en la parte inferior de la hoja, en el tronco de un árbol, en reposo. Hay un fenómeno llamado vibración térmica donde todo está vibrando y en medio de esa vibración constante hay pequeños poros que a veces se abren. Y cuando ese balanceo del transbordador con el zinc, balanceándose en la superficie de la hoja coincide con una apertura, lo introduce. Y ahora ha cambiado su carga de nuevo a negativa y es atraído de vuelta al corral de espera, agarra otro zinc, balanceo, 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 pop, de vuelta al corral de espera, otra molécula de zinc, balanceo, y eso es realmente único, porque es la primera vez en términos de sistemas de entrega de minerales y puedes tener todos los diferentes minerales o puedes tenerlos todos juntos. Así que esa es nuestra versión comercial de la quelación en su máxima expresión. Ahora hablaremos de algunas maneras bastante buenas de hacerlo tú mismo y será mucho más rentable. Ahora, probablemente el rey o la reina, o como quieras, cualquier término que quieras usar de la quelación natural, son los humatos. El ácido húmico y el ácido fúlvico son ambos. Son agentes quelantes naturales muy capaces. De hecho, el ácido fúlvico es el agente quelante más poderoso conocido de todas las opciones que pueden quelar. Así que el ácido fúlvico, en este caso, estamos viendo este producto. También puedes tenerlo en un polvo soluble. Esto es que hay ácido fúlvico puro. Este producto, Fulvex, es un polvo soluble que es mitad ácido húmico y mitad ácido fúlvico. Y lo que es único acerca del ácido fúlvico, Fulvex, es que básicamente el ácido húmico generalmente tiene un problema, porque no va con cosas que son ácidas. Bueno, hemos logrado modificar esto para que el ácido húmico se mantenga soluble con todo. Así que es muy fácil de usar y puedes obtener los beneficios duales de tanto el ácido fúlvico como el ácido húmico en este caso con este polvo soluble. Así que podrías usar cualquiera de los dos para el propósito de quelación. Entonces vas a tomar tu sulfato de zinc, vas a añadir tal vez 300, 400 gramos de Fulvex o ácido fúlvico en polvo soluble, preferiblemente es más barato. Y esa es la cantidad que hará la quelación. Así que incluso 300 gramos son suficientes del polvo soluble, con 1 kilo de sulfato de zinc y crea un humato de zinc efectivo. Además, el ácido húmico y fúlvico tienen muchos beneficios más allá de la quelación. Haces varias cosas a la vez. Quiero decir, tenemos toda esta estimulación del crecimiento de las plantas. Hay toda una serie de cosas, incluyendo lo que hacen a la biología del suelo. Y por supuesto, el ácido húmico estimulando hongos y el ácido fúlvico estimulando bacterias beneficiosas. Así que es un maravilloso escenario de ganar, usarlos como agente quelante, pero hay otras cosas que puedes usar. Y una de esas es una de las esenciales. En la agricultura nutricional, y estamos hablando de algas marinas o kelp ahora, las algas marinas contienen niveles bastante altos de una sustancia llamada manitol, y el manitol es un agente quelante muy poderoso. Así que todos los 74 minerales, que es una de las razones por las que podrías elegir usar algas marinas en la granja o como suplemento para el ganado, porque tienes ese espectro de los 74 minerales del océano, pero esos minerales están todos naturalmente quelados, por lo que van a ser absorbidos mucho mejor por los animales o plantas debido a esa quelación con esta sustancia llamada manitol. Pero la mayoría de la gente no se da cuenta de esto. Hay suficiente manitol en el alga marina
para quelar más que los minerales que contiene. Así que cuando añades un poco de zinc al alga marina, por ejemplo, creas un manato de zinc o manganeso, creas un manato de manganeso y has quelado ese material. Y así tienes todos los beneficios del alga marina, el mayor de los cuales es que es la fuente más alta conocida de las 4 hormonas de crecimiento que impulsan cada aspecto del crecimiento de las plantas: citoquininas, giberelinas, auxinas y betainas. Cada aspecto del metabolismo y crecimiento de las plantas está impactado por esas 4 hormonas, y ese es realmente el secreto de lo que obtienes con el alga marina, aparte de ese amplio espectro de minerales. Así que es enormemente otra sustancia de doble o múltiple beneficio para quelar con tu alga marina y tener todos esos otros beneficios del alga marina incluidos. Ahora, otras opciones. Así que en nuestro caso, por supuesto, cuando hablamos de alga marina, hablaríamos de nuestro producto más vendido en el mundo. Esta combinación de 3 algas marinas que garantizamos superará a cualquier alga marina que hayas usado, y hasta ahora nunca hemos tenido que devolver el dinero, porque realmente supera. Es este efecto sinérgico de 3 algas marinas combinadas, polvo soluble, 1 gramo por litro, súper rentable, y te puedes usarlo para quelar, por su capacidad de quelación también. Así que hablamos de Fulvex. ¿Por qué usarías Fulvex en lugar de ácido fúlvico? En momentos en que tienes cosas que no se pueden quelar y quieres complejarlas. Ahora, un gran ejemplo de eso es si quieres boro. El boro es realmente importante antes de la floración en casi todos los cultivos. Y el boro básicamente se lixivia muy fácilmente. Ahora, el ácido fúlvico, la diferencia entre fúlvico y húmico es una diferencia de tamaño de 10 veces. El húmico tiene un tamaño molecular mucho más grande que el fúlvico, y el fúlvico puede lixiviarse y el húmico no. Entonces, si estamos tratando de retener un mineral altamente lixiviable como el boro, realmente el fúlvico no es lo ideal para ello. Queremos poner húmico con él, pero luego queremos poner otras cosas que chocan con el húmico. Bueno, ahora tenemos una opción. Tenemos húmico y fúlvico juntos, así que podemos quelar nuestro zinc que añadimos a nuestro boro al hacer varias cosas, o tal vez estamos aplicando un poco de urea como spray foliar al mismo tiempo que nuestro zinc y nuestro manganeso. Y ahora tenemos la capacidad de tener lo mejor de ambos mundos, y se ha convertido en un producto enorme para nosotros. Esta combinación 50-50 de ácido húmico y fúlvico, llamada Fulvex. Pero de lo que voy a hablar a continuación es del potencial de los aminoácidos para la quelación, porque los aminoácidos hacen mucho más que la quelación. Son enormemente importantes. Hablaremos sobre los beneficios de los aminoácidos y luego hablaremos sobre una nueva y emocionante adición a los productos de aminoácidos disponibles, y hablaremos sobre por qué es superior y por qué estoy tan emocionado con este producto llamado MicroAminoDrive, o MAD, un acrónimo raro, pero funciona. Así que hablemos de los beneficios de los aminoácidos. Además, tenemos la quelación como un gran beneficio, y algunos de ustedes pueden estar familiarizados con, creo que hay algunos productos de los que son glicina. Así que la glicina es un aminoácido y es con mucho el más pequeño de todos los aminoácidos. Es un aminoácido muy, muy pequeño. Y la quelación con glicina, particularmente la quelación de calcio, porque el calcio es tan difícil de introducir y mover dentro de la planta, y cuando lo quelas con glicina, es simplemente tremendo. Quiero decir, lo vemos todo el tiempo en las pruebas de hojas. Nosotros no lo vendemos, pero lo medimos. Pruebas de hojas donde la gente lo ha usado, y esto es tremendo. Quiero decir, son 17 minutos y todo se absorbe debido a ese tamaño tan pequeño. Así que la glicina es la clave para la quelación, pero todos los aminoácidos, no todos, pero 9 o 10 de ellos son capaces de una quelación realmente buena. Y hablaremos sobre cómo mantienes esa calidad en la producción de aminoácidos un poco más adelante. Así que la quelación es el número 1 y la glicina es la mejor. Ahora, el número 2 es la estimulación de raíces, y hay un gran estudio sobre la capacidad aminoácida. Los aminoácidos afectan cada etapa del metabolismo de las plantas. Se utilizan para todo, incluida la fotosíntesis. Durante el proceso hay vías de aminoácidos involucradas,
Pero, por ejemplo, con la estimulación de raíces, el triptófano, que es un aminoácido importante que se utiliza como antidepresivo para los humanos, por ejemplo, y uno muy efectivo. Pero el triptófano en las plantas es necesario para construir algo llamado ácido indolacético. Y eso es un gran estimulante del crecimiento de raíces para el crecimiento lateral de las raíces y la estimulación de nuevas raíces, y así sucesivamente. Es realmente importante, y el triptófano construye el AIA, como se llama, y te da ese aumento en la estimulación de raíces, y luego la estimulación. Y luego hay una segunda cosa llamada sensibilización celular, que es otro beneficio de usar húmicos y fúlbicos. Son muy conocidos por esta capacidad de aumentar la permeabilidad de la membrana celular, de modo que puedes absorber 1/3 más de lo que pongas con ácido húmico y fúlbico. Bueno, resulta que los aminoácidos tienen una capacidad similar. Pueden aumentar la sensibilización celular, como se llama, de modo que absorbes un 20 o 30% más. No tan efectivo como los húmicos y fúlbicos, pero bastante cerca. Así que ese es un beneficio tremendo. Luego está el concepto de mover nutrientes alrededor de la planta, donde usamos vías llamadas floema y xilema, y vemos que hay toda una gama de aminoácidos involucrados en este proceso. Ahora, la glutamina, por ejemplo, todos han oído hablar de la glutamina como un suplemento para humanos. La glutamina transporta nitrógeno desde las raíces hasta los brotes, y ese es uno de sus roles principales en las plantas en términos de esta translocación de nutrientes. Hay varios aminoácidos que trabajan en el transporte de calcio. El conjunto de todos los minerales no se mueve muy bien alrededor de la planta, y hay varios aminoácidos que pueden mejorar la translocación y el movimiento del calcio alrededor de la planta. Ahora, algunos de ustedes pueden haber descubierto y me han escuchado hablar muchas veces sobre la urea como un spray foliar, siendo la forma más efectiva de introducir nitrógeno en el cultivo sin pérdidas por gasificación, desgasificación o lixiviación. Pero algunos de ustedes pueden haber descubierto que si pones un poco de aminoácido con la urea, hay una tremenda sinergia entre los dos. Incluso podría ser algo como Liquid Fish, que contiene aminoácidos, o un producto de aminoácidos, pero hay una tremenda gama de beneficios, y hay aminoácidos que impulsan la formación de proteínas para crear con tu nitrógeno, y hay muchas enzimas que están vinculadas a los aminoácidos que mejoran esa respuesta de la urea. Así que es una buena forma de aumentar la eficiencia del nitrógeno a través de la urea foliar. Y luego está toda la serie de artículos que han demostrado lo importantes que pueden ser los aminoácidos en la fructificación, la polinización y la eficiencia, el cuajado, el desarrollo. Todos tienen un vínculo con los aminoácidos. Y hay un momento óptimo antes de la floración, o durante la floración, o al inicio de la formación del fruto, para aplicar aminoácidos en aerosol foliar con resultados prometedores. Ahora, hablé sobre MicroAminoDrive, esta nueva adición, y voy a hablar sobre por qué podría ser. Ya sabes por qué estoy sugiriendo que es un descubrimiento nuevo y muy emocionante. Entonces, el punto de diferencia entre MicroAminoDrive y otros aminoácidos: ahora, la mayoría de los aminoácidos en el mercado se crean a partir de la soja, y hay un proceso llamado hidrólisis, donde se utilizan cosas como ácido sulfúrico y ácido fosfórico para descomponer esa proteína y crear los aminoácidos. Ahora, hay algunos problemas con eso. Y ese es el aminoácido más popular en el mercado. Hay algunos problemas con esa extracción agresiva de los aminoácidos. Estás descomponiendo la proteína en cadenas cada vez más pequeñas, y cuanto más pequeñas, mejor. Ahora, el problema con la hidrólisis ácida, la forma más común de hacer aminoácidos a partir de la soja, es que pierdes durante ese proceso muy agresivo el 50% de esa muy buena capacidad quelante. Mencionamos que de 8 a 10 de los aminoácidos que quelan, el 50% de eso se pierde a través de ese proceso de una extracción realmente agresiva. Pero hay otra cosa. Puede que hayas notado, si alguna vez has tomado aminoácidos para humanos que necesitan estar en la forma L. Bueno, lo que sucede básicamente con los aminoácidos, y se llama racemización, hay un proceso donde realmente conviertes la forma L a la forma D, que es mucho menos bien absorbida. No tomas la forma D para humanos, y realmente no deberías tomarla para las plantas, y ese es el inconveniente de la hidrólisis ácida. Ahora,
microamino drive se crea de una manera extraña. Lo explicaré rápidamente. Un montón de bacterias realmente inusuales, porque las bacterias normalmente no procesan el material realmente difícil de digerir, y estamos hablando de corteza de madera, así que ponemos estas bacterias con corteza de madera y descomponen la corteza de madera y utilizan la celulosa y la hemicelulosa en la corteza de madera para crear este dulce y vasto conjunto de pequeñísimos aminoácidos. Recuerda, 500,000 bacterias en la cabeza de un alfiler, estamos hablando de una criatura diminuta y estamos hablando de lo que sale de su parte trasera. Y es muy pequeño. Y de hecho, lo hará. Hablaremos del tamaño en un minuto y de lo importante que es ese tamaño diminuto. Es equivalente a la importancia de la glicina y lo bien que puede llevar cosas a la planta. Entonces, el poder quelante comparativo es uno de ellos, y el hecho de que la forma L se convierta en la forma D, que no se absorbe también. Y recuerda la nueva palabra racemización, y así es como se pronuncia. Y tuve dificultades con eso en el último podcast. Ese es el número 1. Así que este es el punto de diferencia. Entonces, estas cosas son creadas a partir de bacterias. Es completamente natural. Se hace, se fortalece, se elimina la bacteria de la ecuación y tienes un aminoácido completamente derivado biológicamente, con una capacidad de quelación del 100% en un tamaño muy pequeño. De hecho, hablemos del tamaño promedio de los aminoácidos. Mides el tamaño de los aminoácidos en algo llamado kilodaltons o kDa, y básicamente el tamaño promedio de los aminoácidos que se extraen de la soja, el tamaño promedio es de 120 kilodaltons kDa. El tamaño promedio de estas pequeñas cosas que salen de la parte trasera de una bacteria es de 5 kDa. Estamos hablando de algo ridículamente pequeño. Es casi submicrón. Y eso significa que todos los aminoácidos en esta mezcla pueden hacer algo comparable a la glicina, pero mucho más barato que la glicina, en términos de ese tamaño increíblemente pequeño con el que pueden contrabandear y entregar de manera tan eficiente cualquier cosa que pongas con ellos. Así que es una de las herramientas de quelación más poderosas con las que he trabajado, y aún sin quelación, sin añadirle algo, hay una tremenda respuesta de salud en las plantas porque estas pequeñas cosas entran de manera tan eficiente. Hay un tercer punto de diferencia. Entonces, hemos hablado sobre el poder de quelación comparativo. Hemos hablado sobre el tamaño promedio de los aminoácidos en 24 veces más pequeño, que es a lo que se llega. Así que el tamaño de partícula, 5 kDa, y luego está el porcentaje de aminoácidos de cadena corta, porque los aminoácidos pueden extenderse hasta, ya sabes, 40 cadenas. Y los productos a base de soya pueden llegar a, ya sabes, estarán como entre el 5% y el 8% de ellos serán de cadena simple, así que lo descompones hasta solo una cadena. Y luego se extenderán hasta 20 a 24 cadenas de 24 eslabones. Esto es 18% de una cadena. Y nada está por encima de, esto es MAD, Micro Amino Drive. Nada ahí está por encima de 4 cadenas. Así que eso es incomparable. Eso no ha estado disponible antes. Y eso hace una gran diferencia tanto en la recopilación como en la entrega y todos esos beneficios que los aminoácidos pueden aportar. Así que puedes ver por qué estoy un poco emocionado con esta nueva cosa llamada Micro Amino Drive o MAD. Gracias.